se llaman Tesla, en honor a como dice acá, inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y físico serbio. ¿Ya? Bueno, Nikola Tesla es el precursor me atrevería a decir, de todos los cambios tecnológicos que tenemos o que vivimos hoy en día. Eh, Sentó las bases de la transmisión de energía mediante corriente alterna, y obviamente en base a eso nosotros hoy en día podemos hacer uso y disfrutar de todos los avances tecnológicos que tenemos. Entonces, aquí en esta diapositiva hay una pequeña frase que él en algún momento mencionó y que está en la literatura, en los libros, ¿cierto? Que hablan de esta persona. Y yo la voy a leer y quizás cada uno de nosotros podría interpretar esta frase de la manera que quiera. Yo voy a dar mi interpretación. Dice, la vida es y seguirá siendo una ecuación sin solución, pero que contiene ciertos factores conocidos. Mi interpretación, espero que ustedes hagan la suya propia después, tiene mucho que ver con el camino que deciden trazarse los ingenieros eléctricos y electrónicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dice aquí, eh, hay muchos problemas en la vida a las cuales hay que darle solución y que son tantas las variables que están conjugadas en ese problema que muchas veces uno cree que no tiene solución. Mucha gente, de hecho, piensa esta cuestión, no sé cómo lo voy a solucionar. Sin embargo, los ingenieros efectivamente tratan de buscar soluciones en base a ciertos factores o variables conocidas para dar soluciones parciales a ese problema, ¿ya? Y en la medida que se van dando soluciones parciales, finalmente, ¿por qué no llegar a dar una solución final o global a ese problema original? Entonces, ese es el alma que debe tener el ingeniero, especialmente eléctrico y electrónico, ¿cierto?, en su futuro profesional. O sea, no hay nada que no se pueda hacer, veamos cómo lo hacemos y busquemos la manera. Pasando ya entonces a las ingenierías que nosotros desarrollamos en la escuela, aquí hay tres áreas que nosotros en las cuales trabajamos, ¿ya? Está el área eléctrica, el área electrónica y el área de las telecomunicaciones. Particularmente, la presentación que yo voy a dar hoy, lo que busca es mostrarles a ustedes las carreras de ingeniería civil electrónica e ingeniería electrónica que impartimos en nuestra escuela, ¿ya? Sin embargo, también se imparten carreras del área eléctrica y del área de telecomunicaciones, ¿ya? Em, Antes de continuar, yo creo que igual conviene un poquito no solamente centrarnos en la electrónica, sino que tratar de mencionar que el área de telecomunicaciones, me atrevo a decir que la mayoría de ustedes más o menos sabe hacia dónde va, ¿cierto? Todos utilizamos servicios, teléfonos móviles, ocupamos computadores, ¿cierto? Nos conectamos a través de Internet y podemos estar en este momento, imagínense, cada uno de ustedes en sus casas y yo desde acá contándole cosas de esta temática, ¿ya? Todo eso, toda la ingeniería que involucra la conectividad, la transmisión de información entre distintos lugares geográficos, ¿cierto? Está metida en las telecomunicaciones. Por otra parte, eh, la pregunta que siempre nace aquí, ¿cuál es la diferencia entre estudiar ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica? Eso es muy importante también de aclarar. Y básicamente la respuesta que casi siempre los profesores o los profesionales del área dan, en base a un ejemplo muy sencillito. Muchas veces para responder a esa pregunta te dicen, el ingeniero eléctrico trabaja con altos niveles de energía eléctrica, con altas corrientes. Ya se preocupa de la generación, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica que podría, si es mal gestionada o mal manipulada, podría incluso hasta dañar a una persona, hasta el punto de matarla, ¿ya? Por lo tanto, para hacer una diferenciación muy sencillita, los ingenieros eléctricos trabajan con altos niveles de potencia de energía. Se podría decir desde el enchufe de nuestra casa hacia afuera. Por el contrario, el ingeniero electrónico también trabaja con energía, pero con niveles bajos de energía.
de voltaje y de corrientes, ¿ya? Y por lo tanto, el ingeniero electrónico lo que hace es diseñar usualmente el equipamiento electrónico, los circuitos, ¿cierto? Los algoritmos, la programación, que hace de que nosotros podamos tratar la información, ¿ya? Y eso es un poco lo que trata de responder esta siguiente slide o presentación. Ya dice, ¿qué estudia la ingeniería electrónica? ¿Ya? Y dice áreas ligadas al tratamiento y gestión de la información principalmente. Pero claro, si leemos esta frase, el tratamiento y la gestión de la información, yo podría decir, chuta, los ingenieros informáticos o de programación también tratan y gestionan información, ¿ya? Sin embargo, el ingeniero electrónico ejecuta esta acción diseñando artefactos electrónicos, equipamiento para poder tratar esta información y poderla, por ejemplo, tratar desde diferentes subáreas. Aquí hay 8 subáreas que si ustedes decidieran estudiar la carrera de ingeniería electrónica o civil electrónica, seguramente van a conocer, ¿ya? Las voy a ir nombrando una por una y voy a tratar de dar algún pequeño ejemplo de alguna de ellas, ¿ya? Primero está la automatización y el control de procesos. ¿Ya? Básicamente lo que busca esta área o subárea de la ingeniería electrónica es ver de qué manera podemos tareas repetitivas que se pueden llevar a cabo en una empresa o en una compañía minera, etcétera, poderlas realizar de manera mecánica. ¿Ya? Ponerle inteligencia al proceso de tal manera de que el operario humano pueda realizar otras labores y la máquina pueda de alguna forma desarrollar esa tarea. La visión artificial es la segunda de las subáreas. La robótica, no voy a explayarme mucho con la robótica porque creo que la mayoría de nosotros también en documentales, ¿cierto? Mirando videos de YouTube, ya sabe cuál es la orientación de la robótica, ¿ya? Y cuál es su objetivo. Los sistemas digitales, la estructura y redes de computadores. Fíjense que en este momento estamos conectados todos, conversando, eh, por esta subárea de la ingeniería electrónica, las redes de computadores. La electrónica de potencia, que de alguna forma hace como de enlace entre la electrónica básica y la ingeniería eléctrica. Los sistemas de instrumentación, ¿cierto? Electrónico y el procesamiento de señales. Son 8 subáreas que de alguna manera ustedes conocerían si decidieran estudiar una carrera del área de la electrónica y que seguramente al finalizar sus carreras decidirían por profundizar algunas de estas áreas. Por ejemplo, la visión artificial. Eh, por dar un pequeño ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros ahora en esta etapa, entre comillas, final de la pandemia, hemos entrado al comercio, ¿cierto? Ya hemos ido a algún negocio y hemos visto que existen sistemas de detección de temperatura automática en base a visión. O sea, hay una cámara que está apuntando a los usuarios, ¿cierto? A los clientes. Uno se acerca a esa cámara y el sistema electrónico es capaz de, en base al análisis de las fotos que está capturando y algoritmos que se ejecutan, ¿cierto? Poder detectar si una persona, cuál es la temperatura que tiene y decidir lanzar una alarma si esa persona o su temperatura está por sobre un cierto valor. O sea, ese tipo de aplicaciones la hace un ingeniero electrónico, robots de todo tipo también, etcétera. ¿Ya? En mi caso particular, fíjense, yo de hecho estudié o trabajé 3 años en una empresa de telecomunicaciones. Yo soy ingeniero civil electrónico, esa es mi profesión de origen. Y yo trabajé 3 años en una empresa de telecomunicaciones antes de irme a estudiar al extranjero, ¿ya? Y hacer el doctorado para poder trabajar en la universidad. Y luego cambié incluso, cambié de área, o sea, me fui a estudiar fuera de Chile y me orienté por el ámbito de la automatización, porque era también un área que me gustaba bastante, ¿ya? Entonces, eso, les quería de alguna forma poner énfasis a esta diapositiva para que ustedes vean eh, el amplio abanico de mundo laboral en el cual ustedes podrían desempeñarse a futuro. Esta es una de las carreras que se podrían llamar
de hoy en día, carreras modernas, ¿cierto? Em, Particularmente, la carrera de Ingeniería Civil Electrónica en nuestra universidad, en nuestra escuela, tiene una duración de 11 semestres, ¿ya? Son 5 años y medio de duración, si es que obviamente van al día en su carrera. Al semestre 8 o al octavo semestre, ¿cierto? Si ustedes van bien hasta el cuarto año de la carrera, ustedes podrían obtener el grado de licenciado en Ciencias de la Ingeniería. La pregunta es, ¿para qué me sirve eso? ¿Cierto? Esa sería la pregunta que ustedes estarán haciendo. O sea, si ustedes obtienen el grado de licenciado, están capacitados para enseñar, básicamente. O sea, ¿podrían hacer algún curso en la universidad? Sí. Eh, Podrían trabajar, por ejemplo, también haciendo clases en un centro de formación técnica o hacer alguna capacitación, ¿cierto? En alguna empresa, etcétera. O sea, estarían facultados para ese tipo de actividades. Y obviamente al finalizar la carrera, a los 5 años y medio, obtendrían el título de ingeniero civil electrónico que los certifica en el fondo o los valida o dice que ustedes tienen las competencias para poder postular un trabajo, ¿cierto? Donde se necesita este profesional y los valida o certifica que ustedes se van a desempeñar de buena manera. A ver, en cuanto al perfil de la carrera, aquí hay un resumen. ¿Qué significa el perfil de la carrera? ¿Ya? Es qué es lo que busca la universidad a la hora de formar a un ingeniero civil electrónico. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando entra este estudiante, ¿cierto? El primer año de la carrera y cuando sale de la carrera. ¿Qué es lo que busca la universidad formar en ese futuro profesional? Aquí, de alguna forma, hay un resumen que yo lo voy a leer y voy a tratar de ir explicando. Primero, lo que buscamos nosotros es formar un ingeniero civil electrónico que en la vida profesional sea capaz de lo siguiente. Fíjense. Primero, dirigir y realizar estudios técnicos financieros para el desarrollo de sistemas electrónicos. Y esto lo voy a conectar con la pregunta que nos hizo uno de los compañeros antes de empezar la presentación. Tenía una duda de cuánto le iba a costar desarrollar un pequeño ejemplo, prototipo de automatización de regadío. ¿Cómo lo tendría que hacer y cuánto le costaría? Fíjense. A baja escala hizo esa pregunta. Entonces, ustedes al finalizar la carrera debiesen estar capacitados para, antes de desarrollar un sistema electrónico o un proyecto de electrónica, debiesen hacer una evaluación, tanto técnica como financiera, de los beneficios que van a obtener de desarrollar eso. Técnica desde el punto de vista de qué elementos necesito, ¿cierto? ¿Cómo voy a diseñar mi proyecto electrónico? Toda la parte técnica y por otra parte, cuánto me va a costar y cuál va a ser el beneficio que yo voy a obtener de eso. Ustedes debiesen estar capacitados para eso. Lo segundo es tener la capacidad de supervisar y operar sistemas computacionales, telecomunicaciones e industriales en general. Es decir, que si hay un sistema electrónico o de redes de computadores o lo que sea montado ya funcionando, ustedes serían capaces de supervisarlo y de operarlo sin ningún problema. Y obviamente también actualizarlo. Si se está quedando chico, por ejemplo, ese sistema, obviamente ustedes podrían ampliarlo, no sé, una red de computadores que se está quedando pequeña, oye, hay que ampliarla, hay que hacer el estudio y eso lo podrían hacer sin ningún problema. Y finalmente, debiesen estar capacitados para hacerse grupos o hacerse cargo de grupos de trabajo, liderar equipos de trabajo, con la idea de adaptar la tecnología existente para procesos industriales y de servicios, ¿ya? En distintas áreas. Aquí abajo se mencionan bastantes, fíjense, el área de transporte, la medicina, la agricultura, ciencias del mar, minería, incluso hasta empresas financieras, etcétera. O sea, un ingeniero electrónico está capacitado para trabajar en cualquiera de estos ámbitos. Yo tengo compañeros que trabajan en el área de la telemedicina, tengo conocidos que hacen temas de agricultura también, incluso hasta en los bancos, ¿sí? Por ejemplo, gestionando y soportando toda la red de comunicaciones crítica que tienen los bancos. O sea, la red
de comunicaciones de los bancos es crítica y no se puede caer. No, tenemos que evitar, ¿cierto?, que un hacker, una persona malintencionada trate de ingresar a la red donde se están gestionando las cuentas de los clientes, etcétera. O sea, el ingeniero electrónico se puede batir por todos esos puntos. ¿Qué es lo que esta carrera, o sea, para postular a la carrera de Ingeniería Civil Electrónica se va a solicitar a los estudiantes, ya en el proceso nacional de admisión 2022? En el caso particular de esta carrera, se va a solicitar un 20%, aquí están todos los ponderadores para calcular el puntaje final, ¿cierto?, de la prueba de selección universitaria. Un 20% vendría de la prueba de lenguaje, un 30% de la de matemáticas, un 20% provendría de el promedio de las notas de enseñanza media, el otro 20% vendría siendo parte del ranking, y finalmente un 10% vendría desde la prueba optativa que ustedes decidan dar, ya sea creo que es de ciencias sociales y geografía, y la otra es de ciencias. O sea, cualquiera de las dos pruebas optativas que ustedes den, el 10% es el que se tomaría en cuenta para calcular el puntaje final ponderado. Yo recuerdo, de hecho, que en mi época esta relación era más pronunciada. Era un 40% que se pedía de matemáticas y casi un 10 o un 15% de lenguaje. Fíjense cómo esto ha cambiado. O sea, está claro de que quien quiere estudiar ingeniería civil electrónica o ingeniería electrónica debe ser bueno para las matemáticas o física o tener un interés fuerte en eso, sí. No por eso hay que dejar de lado el lenguaje. O sea, hoy en día tenemos que saber expresarnos de buena manera, tanto oral como de forma escrita, y por lo tanto también es algo que hoy en día se está tomando mucho, mucho en cuenta. Aquí, a modo de referencia, el último seleccionado, el año 2021 para esta carrera fue de 511,5 puntos y el puntaje promedio mínimo de postulación fue de 500, ¿ya? Un poco para que ustedes lo tengan en cuenta. El campo laboral, esto lo voy a pasar también relativamente rápido porque creo que ya se hicieron una idea del contexto en el cual podrían moverse a futuro. En empresas de telecomunicaciones de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque el ingeniero civil electrónico tiene algunas asignaturas de telecomunicaciones en su malla curricular y por lo tanto tiene conocimiento sobre esa área. Obviamente no tiene el conocimiento al nivel que lo tendría la persona que estudia la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Ese ingeniero se especializa en esa área, ¿ya? Prácticamente todo su esfuerzo va en aprender sobre este tema. En el caso del ingeniero civil electrónico tiene asignaturas de telecomunicaciones y también podría trabajar sin ningún problema en una empresa de este tipo, en compañías mineras, obviamente en empresas del área eléctrica y electrónica. Aquí hay que hacer una salvedad, o sea, obviamente un ingeniero electrónico puede trabajar en empresas del área eléctrica y viceversa. O sea, no son excluyentes, digamos, ¿ya? Las empresas eléctricas que generan, transportan y distribuyen la energía necesitan de equipamiento electrónico para realizar toda esa tarea, ¿cierto? Y ahí, obviamente, los ingenieros electrónicos son los que aportan ampliamente en ese sentido. Industrias que generan productos y servicios, por ejemplo, alguna fábrica que esté de alguna forma generando, por ejemplo, conservas de fruta, eh, fábricas que producen productos de cualquier tipo, ahí va a haber maquinaria que va a haber que instalar, diseñar y mantener en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, el ingeniero puede también ahí moverse sin ningún problema, y en consultoras de ingeniería también sería parte del campo laboral. La ingeniería electrónica, la pregunta que hay que hacerse aquí siempre para, en el caso de ustedes que están ya terminando su enseñanza media y necesitan decidir cuál es la diferencia entre la ingeniería civil electrónica y la ingeniería electrónica. Primeramente voy a responder de manera muy pragmática a esa
a esa pregunta. Fíjense, el tiempo es la primera diferencia. O sea, si la ingeniería civil duraba 11 semestres, es decir, 5 años y medio, la ingeniería electrónica dura 8 semestres. O sea, en 4 años ustedes podrían ya eh, salir de la carrera si va todo bien. Ya voy a contar un poquito cuál es la diferencia. También el ingeniero electrónico obtiene el grado de licenciado en ciencias de la ingeniería, por lo cual podría también desempeñarse enseñando en ciertos contextos que ya los expliqué, y al finalizar la carrera obviamente obtiene el título de ingeniero electrónico. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es más formación, es mayor formación y obviamente el tipo de labores cambia de alguna manera. Fíjense que el tronco, hay un tronco común entre estas dos carreras. Hay muchas asignaturas que quizás van a ser las mismas. O sea, en una misma asignatura van a haber estudiantes de ingeniería civil y de ingeniería electrónica. ¿Por qué? Porque coinciden, ¿ya? Pero el ingeniero civil tiene asignaturas extras que lo hacen, obviamente, estar un poco más formado en ciertos aspectos. Por ejemplo, en temas de administración, de evaluación de proyectos o de gerenciar, por ejemplo, grandes proyectos, quizás hay ciertas diferencias en cuanto a la formación en temas de administración. ¿Sí? Hay algunas asignaturas extras que tiene el ingeniero civil. Y lo mismo pasa con los temas técnicos, ¿ya? Pero bueno, no es tan grande. En el fondo, si hay alguien que desea estudiar electrónica y quiere salir relativamente rápido de la universidad, por la razón que sea, está esta posibilidad, 4 años, y ya el que quiere estudiar la ingeniería civil debiese estar dispuesto al tiempo que dure esa carrera, ¿cierto? En cuanto al perfil, también el ingeniero electrónico debiese tener las competencias para desempeñarse en estas tres situaciones, que ya también la expliqué más o menos para el caso anterior. Ser capaces de evaluar técnica y financieramente el desarrollo de un sistema electrónico antes de construirlo o desarrollarlo, supervisar y operar sistemas electrónicos de todo tipo, ya sea de telecomunicaciones, de industriales, computación, como dice aquí en la diapositiva, y obviamente tratar de innovar, de crear, eh, actualizar quizás la tecnología existente o proponer nuevos desarrollos en diferentes ámbitos industriales como el transporte, la minería, la astronomía, manufactura, agricultura, etcétera. O sea, eh, en el fondo, haciendo un resumen, el ingeniero electrónico se puede mover prácticamente en los mismos ámbitos en los que se mueve el ingeniero civil electrónico, pero los niveles de responsabilidad son un poco distintos, ¿ya? Por cuanto algunos tienen más, uno tiene más formación que el otro. ¿Qué es lo que se solicita? Aquí les presento las ponderaciones, son las mismas que en el caso de la ingeniería civil, 20, 30, 20, 20 y 10, ¿ya? El último seleccionado en esta carrera el año 2021 fue de 512,7 puntos y el puntaje mínimo que debiesen obtener para poder postular a la carrera es de 500. Eh, Quizás antes de proseguir, creo que es importante mencionar aquí de que intenten que esto tomarlo solo como referencia. O sea, este es el puntaje mínimo que hay que tener para postular, pero está claro de que hay que darlo todo ahora a fin de año, en este momento tan particular de sus vidas, ¿cierto? Donde eh, ustedes van a decidir, quizás quien quiera estudiar en la universidad, seguir un cierto rumbo por cierta carrera, debe intentar tratar de postular con el mejor de los puntajes posibles. Eso quizás está de más decirlo o no, ¿sí? Así que esto tómenlo como una referencia y traten de hacer lo mejor posible simplemente a fin de año. El campo laboral, similar al anterior, si se dan cuenta están los mismos puntos, empresas de telecomunicaciones, Entel, Movistar, WOM, o en la misma Subtel, por ejemplo, que es la entidad de gobierno que se preocupa de gestionar a todas las empresas de telecomunicaciones, compañías mineras de todo tipo,
¿cierto? Nuestro país es un país minero y por lo tanto hay mucho espacio a la labor en esta área. Empresas del área eléctrica y electrónica, está de más mencionarlo, y obviamente consultoras de ingeniería en industrias y fábricas de todo tipo. ¿Dónde estamos localizados? ¿Ya? Aquí hay un puntito rojo, específicamente ahí está la Facultad de Ingeniería, en el corazón de la ciudad de Valparaíso, específicamente en el edificio Rafael Aristía, eh, que se encuentra en la avenida Valparaíso, ¿ya? Eh, Aquí en la esquina inferior derecha ustedes pueden ver una vista frontal de la Facultad de Ingeniería y nosotros estamos localizados en este edificio, ¿ya? Toda esta ala izquierda que ustedes pueden ver del edificio es prácticamente los espacios de la escuela, de nuestra escuela. Y obviamente alrededor de esta construcción, de este edificio de la facultad, hay otros edificios de la universidad que también dependen de la Facultad de Ingeniería. Por ejemplo, está el edificio de la Escuela de Ingeniería Informática, está la Escuela de Ingeniería Química, este edificio está justo enfrente de este, está el edificio de la Escuela de Ingeniería Bioquímica y por aquí me falta un dibujo porque este año, de hecho, tenemos la nueva construcción, el nuevo edificio de Ingeniería Civil, ¿ya? Eh, Prácticamente este espacio, este sector de Valparaíso se está convirtiendo hoy en día, y yo creo que a futuro va a ser así, en un polo universitario. Seguramente por estas calles va a circular en unos años más muchos estudiantes y va a ser especial, va a ser un lugar especial porque no solo la PUCB, sino que hay otras entidades universitarias que también están localizadas en el mismo sector. Em, en cuanto a la infraestructura, prácticamente nuestra escuela, este último tiempo, eh, ha estado realizando muchas modificaciones o cambios eh, en la manera de tratar a los estudiantes, ¿ya? Antes, por ejemplo, en la escuela existían varias salas de clases. Hoy en día, las salas de clases están en aularios externos a los espacios de la propia escuela. Y prácticamente la escuela se trata de muchos laboratorios. Laboratorios como el que les estoy mostrando acá. Esta es la nueva sala de computación de nuestra escuela, que está completamente renovada, con computadores de última generación, etcétera, donde es posible pasar, ¿cierto? O tener una clase, se podría decir, relativamente agradable. Vamos a ver, pasando estos 2 años de la pandemia, que ha sido ¿cierto? Una situación bastante particular que nos ha tocado vivir a todos, eh, el cómo trabajamos en estos nuevos espacios. O sea, los laboratorios están muy bonitos hoy en día y la verdad es que en cuanto a infraestructura, me atrevo a decir que estamos muy bien preparados. También tenemos un sistema de biblioteca muy amplio. Hoy en día, de hecho, la biblioteca ha cambiado muchísimo. Producto de la pandemia, hemos tenido todos que de alguna forma mejorar. Y la biblioteca fue uno de los espacios que también mejoró. ¿A qué me refiero? No solamente la biblioteca hoy en día presta libros en forma física y presencial, como uno se podría imaginar que funciona una biblioteca de forma tradicional, sino que también es posible solicitar libros en formato electrónico ya hoy en día. O sea, los estudiantes no podían ir a la biblioteca durante el año pasado completo y gran parte de este año por la pandemia, ¿cierto? Pero sí tenían acceso a los libros que estaban en formato electrónico, ¿ya? Ese es un gran avance. Y en cuanto a los laboratorios, aquí dice hay 8 laboratorios en la escuela. Yo creo que hay unos cuantos más. Aquí les pongo algunas imágenes que pueden ser interesantes, ¿cierto? De ver. Aquí está el laboratorio de control automático. Fíjense, en todos los laboratorios traté de sacar imágenes donde se pueda observar a alumnos trabajando. ¿Ya? Fíjense, aquí arriba hay un grupo de estudiantes trabajando en el laboratorio de máquinas eléctricas y que están siendo supervisados por el profesor de esa asignatura, ¿ya? Y así tenemos equipamiento
de última generación, ¿sí? Que es posible de utilizar en cada una de las asignaturas y obviamente llevar a la práctica la teoría que se enseña en estas carreras. Algo que para nosotros es muy importante hoy en día, en general para muchas de las universidades del mundo y también aquí de nuestro país, es la investigación, ¿ya? Eh, Nuestra escuela hoy en día cuenta con un personal docente renovado, puros profesores jóvenes prácticamente, desde hace ya casi 10 años, profesores que estaban terminando su ciclo académico, ya estaban llegando a la jubilación, ¿cierto? Empezaron a dejar su labor y empezaron a llegar profesores todos con doctorados, o sea, todos los profesores de jornada completa de nuestra escuela son doctores en sus respectivas áreas. Y me atrevo a decir que hoy en día estamos muy motivados por el área de investigación. O sea, eh, crear nuevo conocimiento, crear nuevos diseños electrónicos para aportar a la sociedad, y parte de ese trabajo se sustenta en la relación que tienen estos profesores con los propios estudiantes, ¿ya? La investigación, de hecho, se hace sustentada en el desarrollo que estudiantes motivados, ¿cierto? Eh, con buen rendimiento académico y que tienen ganas de hacer más cosas en la universidad, terminan colaborando en proyectos de investigación que los docentes llevan a su cargo. También tenemos el concepto de diversidad, no solo en nuestra escuela. Aquí me gustaría hablar más bien de la universidad en general, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, ¿Por qué se considera una universidad diversa? Porque no necesariamente tú te vas a encontrar con personas de tu propia región que pueden tener vivencias muy similares. De hecho, en la escuela hay estudiantes de todas las regiones del país, o sea, desde Arica, Iquique hasta Punta Arenas, ¿cierto? Y obviamente eso le da una riqueza en el sentido de que ustedes interactúan con personas que tienen vivencias distintas. Aunque vivamos en el mismo país, las culturas cambian entre una región y otra. Y más aún cuando vienen estudiantes del extranjero a querer ser parte de nuestra universidad. La PUCB es una de las universidades que a nivel nacional realiza más intercambios estudiantiles con instituciones extranjeras, ¿ya? Entonces, no es poco común que en una asignatura nos podamos encontrar con algún estudiante italiano, alemán, español, con el cual podamos estudiar juntos, conversar, interactuar y aprender de ellos, ¿ya? Yo considero que esa es una de las mejores experiencias que uno puede vivir en la universidad, es conocer personas distintas y aprender de todos ellos. Intentamos también, desde el punto de vista de la docencia, no hacer siempre las mismas clases. Los profesores están continuamente perfeccionándose en talleres de innovación docente, de tal manera de que nos vayamos actualizando a la nueva forma de enseñar, ¿ya? En ese sentido, estos últimos casi 2 años de la pandemia, yo creo que han sido un aprendizaje forzoso y muy potente, no solo para los profesores universitarios, sino que para los profesores de secundaria, de enseñanza media, de enseñanza básica y para los mismos estudiantes, ¿cierto? Que ya, o sea, participar de un Zoom, de una conferencia vía Meet, por ejemplo, no es algo eh, poco común. O sea, todos nos hemos vuelto expertos en el uso de estas herramientas y por lo tanto en el ámbito docente también nos hemos ido perfeccionando. Otro tema que es muy importante en la formación no solo del ingeniero eléctrico o electrónico, sino que de cualquier ingeniería hoy en día, es que el trabajo hoy en día se hace en equipo. O sea, lo que se busca es formar en los estudiantes las competencias y las habilidades para trabajar de forma colaborativa. ¿Por qué? Porque los grandes proyectos no se hacen solos, no se hacen, o sea, uno puede generar una muy buena idea quizás de manera autónoma o con una persona más,
Sí, diseños interesantes también, pero los proyectos de gran envergadura suelen ser producto de la relación de múltiples equipos de trabajo que colaboran entre sí y que hacen de que un gran proyecto salga adelante. ¿Ya? Y por lo tanto, no sé, pueden haber equipos de trabajo relacionados con el área de telecomunicaciones, otro del área electrónica, otro del área de automatización, por ejemplo, para desarrollar un gran proyecto. Las mallas curriculares de las carreras que yo les acabo de contar, de hecho, lo que buscan en base a ciertas asignaturas es formar las competencias de trabajo colaborativo, obviamente, entre los estudiantes. Y finalmente, em, creo que es importante mencionar que nuestra universidad, por su propio nombre, ¿cierto? Tiene un carácter católico cristiano, ¿ya? Y por lo tanto también busca incentivar en los estudiantes la vocación de servicio o la responsabilidad social, por decirlo de alguna manera, ¿ya? No se trata solo de enseñar técnica, eh, electrónica, automatización, robots. Las personas deben ser hoy en día personas integrales que también se preocupen, ¿cierto?, de la sociedad, de ser buenas personas, de apoyar a la persona que lo necesita. Y en particular, en nuestra escuela, de hecho, hay algunos centros, hay grupos de estudiantes que se han organizado y hoy en día participan en la comuna de Valparaíso, en ese entorno, apoyando a la sociedad. Fíjense que aquí en las imágenes de fondo que les estoy mostrando, ahí ven a estudiantes de nuestra escuela que son parte de este grupo que se llama Iluminando Chile. Fíjense el polerón que tiene o la polera que tiene este niño acá atrás dice Iluminando Chile, que es un centro de nuestra escuela eh, que eh, está compuesto por estudiantes de las carreras de nuestra escuela, tienen su presidente, su secretario, están bien organizados. Y, por ejemplo, en la época en que han habido incendios forestales muy grandes en Valparaíso y donde muchas familias se han visto damnificadas, ellos han estado ahí colaborando y ayudando a las personas a levantarse, ¿sí? Entonces, la responsabilidad social en la formación de los estudiantes también es algo que nuestra universidad toma en cuenta. Y ya casi, no sé si ya casi terminando la presentación, eh, la proyección internacional de nuestra universidad y en particular de nuestra escuela es muy importante de mencionar. ¿Y por qué? Porque yo creo que esta es una de las experiencias más importantes que podría vivir un estudiante que estudia estas carreras. O sea, si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un intercambio, de ir a alguna universidad extranjera, a pasar un semestre, un año, ¿cierto? Yo se los recomiendo, porque lo mismo que mencioné respecto a si viene a Chile o me encuentro con algún estudiante extranjero en alguna asignatura estudiando aquí, esa experiencia es aumentada o amplificada si es que yo soy el que viajo a esa universidad extranjera. Y nuestra universidad cuenta con múltiples becas para poder lograr ese objetivo. ¿Ya? Fíjense, aquí dicen 400 destinos distintos a los cuales ustedes podrían visitar. Casi 2.300 alumnos ya han hecho intercambios con otras universidades. Y obviamente la universidad tiene, ¿cierto? O destina recursos económicos para dar estas becas a los estudiantes, obviamente meritorios. Suelen ser estudiantes muy que les va bien en la universidad, que tienen ganas de salir y que quizás esa idea incluso la han tenido prácticamente entrando a la universidad. Entonces, es una experiencia espectacular que yo la recomiendo. De hecho, antes de continuar, yo estuve en España estudiando 5 años. Desde ahí también me tocó visitar una universidad en Suiza que se llama la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. Estuve 6 meses y ver cómo era esa universidad, eh, pequeños detalles, la infraestructura, los laboratorios, eh, los casinos de la universidad en los cuales uno incluso podía pedir, no sé, licor. Uno hoy en día no pensaría en que en una universidad
se pudiese vender licor en Chile. Eso sería, fíjense lo que estoy diciendo, en países extranjeros eso se puede hacer porque a nadie se le pasa la mano. O sea, todas las personas se cuidan y en el fondo se viven experiencias muy especiales en ese sentido. Para terminar, voy a mostrarles dos videos. No sé si se va a escuchar esto, sí, creo que tengo que salir para compartir con audio. Permiso, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo mi pantalla, pero creo que tiene que ser con audio. Son dos videos que resumen lo que les acabo de contar desde una manera, cierto, se podría decir como visual, muy entretenida y que espero que les atraiga el interés, ¿cierto?, para poder estudiar. Primero voy a lanzar el video de la carrera de Ingeniería Civil Electrónica y después la de la carrera de Ingeniería Electrónica. Si tienen algún problema escuchando el video, por favor me lo indican para que yo pueda tratar de solucionarlo. Ahí va. ¿Un ingeniero o ingeniera civil electrónica con qué tipo de tecnologías trabaja? Como profesional de esta área de las ingenierías, serás capaz de trabajar, gestionar y utilizar la tecnología con el fin de dar solución a problemas de la vida cotidiana. El ingeniero civil electrónico de la PUCB basa su conocimiento en las ciencias de la ingeniería. Esto le permite participar en la realización y gestión de proyectos de innovación tecnológica electrónica relacionadas con el control automático e instrumentación, en ámbitos como las telecomunicaciones, la inteligencia artificial y el manejo estratégico de datos e información. Desde un simple cargador de celular hasta un satélite en el espacio, todo se ha realizado gracias a la electrónica y como ingeniero o ingeniera serás capaz de impulsar el desarrollo tecnológico o innovar generando nuevos sistemas para mejorar la vida cotidiana y el rendimiento de diversos sectores productivos. Nuestro equipo docente cuenta con el sello PUCB, garantizando una educación de calidad e integral, con experiencia nacional e internacional basada en 90 años de excelencia y tradición. Si quieres más información, aquí puedes encontrarnos. Súper. Ese fue el video de la carrera de Ingeniería Civil Electrónica y ahora voy a mostrar el de la carrera de Ingeniería Electrónica. Creo que aquí está. Ahí va. Actualmente nos encontramos rodeados de distintos dispositivos electrónicos que nos permiten mejorar nuestro diario vivir. ¿Sabes cómo se desarrollan estas diversas tecnologías? El ingeniero electrónico es capaz de operar dispositivos electrónicos, computacionales, industriales y podrá participar en proyectos de innovación tecnológica, desarrollo de procesos industriales y de servicios, en áreas como la minería, industria aeronáutica y espacial, manufactura, robótica e inteligencia artificial, entre otros. La creciente demanda mundial por más y mejor tecnología digital requiere de ingenieros capaces de desarrollar sistemas electrónicos modernos que permitan contribuir al bienestar cotidiano de las personas. Nuestro equipo docente cuenta con el sello PUCB, garantizando una educación de calidad e integral, con experiencia nacional e internacional basada en 90 años de excelencia y tradición. Si quieres más información, aquí puedes encontrarnos. Perfecto. Con esto yo creo que ya doy por finalizada la presentación. Por decir algunas palabras antes de las preguntas que me quieran hacer, si es que tienen alguna consulta. Simplemente espero de alguna manera haber ayudado a que si alguno de ustedes estaba pensando en estudiar una carrera de este tipo, el haberles ayudado a aclarar eh, cuál es el camino, ¿ya? De qué se trata la carrera, dónde me podría desempeñar yo a futuro, qué es lo que podría hacer, y también respecto a cómo es el trayecto en la universidad.
¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en la universidad? ¿Qué experiencias puedo vivir, etcétera? Yo creo que esta información es súper importante y me hubiese encantado tenerla a mí en aquellos tiempos, antes de decidir, antes de dar la prueba y poder haber tenido sumamente claro qué es lo que quería estudiar. Eh, yo tuve la suerte que yo tenía súper claro lo que quería en aquel tiempo, no dudé mucho. Sabía que quería estudiar electrónica. Espero que ustedes también, quien no lo tenga muy claro, haberles ayudado quizás en algún sentido en ese sentido, y al que lo tenga claro, haber reafirmado esa idea, ¿ya? Y ojalá vengan con nosotros a nuestra escuela, a nuestra universidad. Eso. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Acá en el chat hay una pregunta que me imagino que la podría responder con mayor claridad Adrián, ¿o no? Dice, ¿qué tan limitados son los cupos de postulación? Sí, mira, con respecto a los cupos de postulación, siempre va a depender por carrera, ¿ya? En mi generación, cuando yo entré a estudiar ingeniería electrónica, éramos 80 personas que pudimos ingresar. Y en las ingenierías civiles creo que es un poco más el cupo. Acá dice, ¿vas a seguir, Adrián? ¿Continúa? Sí, no, iba a mencionar algo que es súper importante. Espera, que justo están ladrando mis perros. Denme 2 segundos, vengo al tiro. Mientras voy a leer como un comentario que hizo Martín Jara. Dice, me encantó su presentación, profe. Con esto ya tengo claro que voy a estudiar. Gracias. Me imagino que ingeniería electrónica o civil electrónica en la IE. Me imagino. Eso, espero haber aportado a aclarar, porque como lo dije al final, en esa etapa, a veces uno como que tiene una idea de por dónde quiere ir, pero todavía no la tiene bien reafirmada y este tipo de presentaciones realmente ayuda muchísimo en ese sentido. Así que eso, qué bueno, me alegro. Acá hay otra pregunta, profesor. Dice, ¿qué Sí, especialización se pueden hacer en la PUCB? ¿Hay algo relacionado con automatización? sí, o sea, ya lo mencioné, a ver si puedo ir un poquito más hacia atrás en la presentación. Eh, me voy a... Tiene un pequeño retardo la presentación esta y por eso no va tan rápido hacia atrás, pero eh, creo que es importante para responder a eso volver casi al inicio. Aquí. Ya. En el fondo, fíjense, todas estas áreas se ven en ambas carreras, en ingeniería electrónica e ingeniería civil electrónica. Pero si esto lo ponemos en nubes de conocimiento, un área importante es la automatización y el control de procesos, ¿ya? Esa es un área importante, ¿ya? Y dentro de esa área, también hoy en día ya está la inteligencia artificial, por ejemplo, la robótica, o sea, todos estos tres puntos que están acá son como parte de una nube de conocimiento. Podrían ustedes especializarse en automatización, sin ningún problema. Pero también podrían especializarse en telecomunicaciones también, sin ningún problema, o en lo que es la electrónica en particular. O sea, en cada una de estas especialidades ustedes podrían en el fondo profundizar sus conocimientos, sin ningún tipo de problema. Pero la carrera en sí no da una especialización. O sea, se estudia todo esto en las asignaturas, pero la carrera no hay una mención. O sea, ingeniero electrónico con mención en, no. Eso no, prácticamente no existe hoy en día tampoco. Profesor, pero también bueno, hay laboratorios también ligados a esta área dentro de la escuela. ¿Cómo? Hay laboratorios ligados a esta área dentro de la escuela. Claro, claro, pero yo entiendo la pregunta como ¿qué especialización Sí, se puede hacer en la PUCB? ¿Hay pero un algo poco, relacionado con la automatización? Claro que sí, hay un laboratorio de control y automatización de procesos. claro, a Si eso alguien iba, quisiera especializar, ya, perfecto. que quizás Sí, no hay si una alguien quiere, especialización como la civil en telecomunicaciones, pero sí hay un espacio para desarrollarse en esa área, que son los claro, laboratorios, profesores que están apoyando en el laboratorio y todo. ¿Ya? Eso. Ahí efectivamente. como acotación entiendo un poco la pregunta que va, si es que usted sale, por ejemplo, titulado con una mención y no se da eso al menos en la Escuela de Ingeniería Eléctrica,
ninguna carrera es convención, a diferencia, por ejemplo, de tecnología médica en la universidad, donde sales como tecnólogo médico, mención, por ejemplo, oftalmología y contactología, ¿ya? En este caso no, sales preparado para trabajar en cualquier área de la Mm, electrónica, que son las que mencionó el profesor. Si así es. bien quieres tú, dentro de tu vida académica, guiarte por una de las áreas o tener una tendencia, por ejemplo, a trabajar más por el área de la robótica, hay un laboratorio donde tú vas a poder trabajar. Pero al momento de tú salir titulado, vas a salir preparado para trabajar en cualquiera de las áreas que involucren a la electrónica. Eso es. Así es. Con respecto también, disculpe, profe, a lo que es la limitación de cupo, son aproximadamente 80. Cuando yo al menos entré, eran 80, pero esto, no se preocupen tanto por esto, porque son carreras que, hay muchas carreras, entonces la gente se va por distintas, ¿ya? No le tengan miedo a postular y decir, ay, no, no voy a quedar porque se va a llenar. Ustedes traten de dar lo mejor de ustedes para poder ingresar, ¿ya? Parece que no sé, bueno, Adrián está acá acompañándonos para poder también dilucidar todas las dudas relativas a los ingresos especiales, las becas y el intercambio. Así que aprovechen de hacer las consultas que ustedes estimen convenientes. ¿Ya? Sí, de hecho, con respecto al tema de la doble titulación, es solamente para las carreras de ingeniería civil, ¿ya? Civil en electrónica y civil eléctrica. Ahora, se pueden también ir de intercambio, por ejemplo, para hacer un semestre en otro país, o hacer un curso, o la tesis, o la práctica en otro país. Eso sí lo pueden hacer. Pero el programa de doble titulación es solamente para las ingenierías civiles, dentro de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. ¿Ya? Vale destacar que todo lo que estamos hablando es solamente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y no de las demás carreras. Como bien mencionaba el profesor, son más de 90 años de experiencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque una de las primeras carreras que tuvo la universidad fue relacionada al área electrónica, o sea, al área de la electricidad. Si bien no fue una ingeniería como tal, ¿ya? Pensemos que fue hace casi 100 años, fue una de las primeras carreras que empezó con la universidad. Es más, hay una escuela dentro de la universidad que es más antigua incluso, que es la Escuela de Derecho, ¿ya? Que Mm. es una de las más antiguas del país, ¿ya? Así que ahí como más o menos contextualizando un poco de la historia de la universidad. Y de hecho en el logo sale, en el logo si lo ven de cerca, sale la parte de la electricidad como uno de los partes del escudo, ¿ya? Profesora, Entonces, a modo de anécdota también contar que en la escuela fue la precursora de la televisión en Chile, ¿no es cierto? Sí, Con el canal de televisión, de UCB, la primera transmisión se hizo a partir de una cámara creada por estudiantes de ingeniería electrónica. ¿Me equivoco, no? no, sí, la verdad es que eso fue hace mucho tiempo. Yo cuando llegué a la universidad, los profesores que en aquel tiempo se estaban prácticamente jubilando fueron los que eh, trabajaron en eso. Entonces, la verdad es que yo creo que esta escuela tiene una experiencia vasta en todo lo que es el área de eléctrica y electrónica. Tiene muchos años de trabajo. Cuando yo llegué, de hecho, lo que me llamó mucho la atención, porque yo no estudié mi carrera de pregrado aquí, estudié en otra universidad y llegué a trabajar como profesor. Y algo que sí siempre me ha llamado la atención son los recursos, la infraestructura que hay. O sea, por ejemplo, en el área de telecomunicaciones, realmente los laboratorios están muy bien equipados, en el área de automatización, etcétera. A veces esa realidad no es la que se vive en otras partes. Entonces, eh, sí, la verdad es que yo creo que es una muy buena plaza. No es porque yo trabaje aquí, a veces parece que uno está hablando bien por ese lado, pero no, no. Es un lugar donde las personas tienen mucha experiencia. Ya son 5 carreras que impartimos prácticamente en la escuela, con la carrera de Ingeniería Civil en Telecomunicaciones que empezó hace un año. Y eso. O de sea, hecho, ahí, no sé, profesor, si usted sabe, pero, o sea, debe saber, al frente de la universidad, o cercano ahí donde está la escuela, hay un, si no me equivoco, un centro de investigación o un laboratorio con respecto al 5G, que lo mencionó el profesor sí. Ariel Leiva hace la charla anterior. Sí, el profesor Mauricio Rodríguez, de hecho, de nuestra escuela, es el que está muy implicado en los temas
de la nueva red 5G que va a empezar a operar en nuestro país. O sea, de hecho, en nuestra universidad existe una red experimental, una de las pocas redes experimentales 5G que hay en las universidades para investigar y desarrollar nueva tecnología en torno a los nuevos, a la nueva red 5G. Está particularmente enfrente de la facultad nuestra. Y son profesores de nuestra escuela y alumnos de nuestra escuela que están muy implicados en proyectos por esa área. Así que, no, o sea, súper, súper bien. Es Es verdad que lo que... lo mencionaba netamente por el tema que, como bien mencionó ahí la periodista, el 5, o sea, se comenzó con la televisión, llevando a cabo una de las primeras transmisiones. Ahora el 5G, que es el primer lugar de investigación del 5G en la región. No sé si será a nivel nacional cuántos más habrán, pero muestra que hay una importancia por desarrollar tecnología y esto nace desde los mismos alumnos también muchas veces. Así es. Creo que son como 4 centros experimentales. Hay otro en la Universidad de Concepción y los otros 2 no sé dónde están instalados, pero el de aquí de la PUCB ya está, de hecho se inauguró hace unos días atrás. Y un poco hablando de la red 5G, algunos estudiantes me han preguntado sobre eso, porque uno escucha, oye, la red 3G, luego viene el 4G, luego el 5G, luego el 6G. ¿Y qué es lo que provee en el fondo estas nuevas redes? Más ancho de banda, ¿cierto? Al final, en el fondo, es que las comunicaciones van a ser mucho más rápidas. Pero ¿cuál es el principal desafío de los ingenieros para desarrollar la red 5G? Desde mi perspectiva, son las aplicaciones que van a correr sobre esa infraestructura. Es ahí donde hay que poner toda la energía. De hecho, los informáticos tienen mucho trabajo que hacer ahí. eh, y sobre todo los electrónicos, o sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, la telemedicina. Hoy en día, los doctores pueden atender pacientes de forma remota a través de Internet, generando una conferencia como la que estamos haciendo hoy en día. Pero muchas veces no hacen más que eso. Yo he estado en presentaciones donde he visto algunas adelantos tecnológicos que se han corrido sobre red 5G donde los doctores son capaces incluso de intervenir a una persona de forma remota. O sea, hoy en día eso no está funcionando, sino más bien en temas experimentales, pero en el fondo nosotros como ingenieros tenemos que pensar que eso en algún momento va a ocurrir. Pequeñas cirugías que un doctor pueda desarrollar de forma remota y que se esté, no sé, movilizando un robot, quizás cercano al paciente, esté pudiendo desarrollar ese tipo de aplicaciones. Y eso es gracias, por ejemplo, a estos avances tecnológicos como la nueva red 5G, que permite comunicación a alta velocidad. Así que eso como dato interesante. Adrián, no sé si quieres comentar algo más al final. No, o sea, de la mano iba a hacer una acotación que actualmente hay robots que hacen cirugía Claro, y eso va de la mano también con lo que usted menciona, o sea, la tecnología avanzando de tal manera que cada día va saliendo algo nuevo. O sea, y lo podemos ver en los mismos teléfonos celulares. Hoy día, hace un año teníamos el iPhone 12 saliendo, hace 9 meses o un año, y ahora está el iPhone 13 ya. Y así va, la tecnología es muy rápida hoy en día. mira, a mí, en resumen, un poco hablando de estas carreras, yo considero que estas carreras como la ingeniería electrónica o la ingeniería eléctrica y telecomunicaciones que también impartimos en nuestra escuela, son carreras modernas, son carreras del día de hoy. Y por lo tanto, también es importante que las personas que están aquí en esta presentación sepan de que el ámbito laboral es muy amplio, o sea, lo que se viene ahora y a futuro está en manos de los ingenieros que estudian este tipo de carreras. O sea, toda la tecnología que está creciendo de manera a pasos agigantados y ser parte de esa revolución creo que es sumamente interesante. Así que ese es como mi resumen final. O sea, son carreras que tienen mucho potencial. Así que eso, María José, Adrián. Sí, no, Ya. perfecto. A mí me gustó harto, la verdad. De hecho,
algo que yo siempre menciono cuando hago las charlas es la diferencia entre electrónica y eléctrica. Porque cuando yo en el colegio, a mí me dijeron, no, del enchufe para adentro, del enchufe para afuera, pero no entraron más en detalle. Y yo entré estudiando ingeniería electrónica pensando que yo iba a hacer instalación eléctrica domiciliaria. ¿Qué pasa? Ya Claro. pasa. Muchos chicos se equivocan. Porque claro, del enchufe, y el enchufe es una instalación eléctrica domiciliaria, entonces se entiende que se podría aplicar. Y como bien lo definió el profesor, los eléctricos se encargan de la generación y transmisión de la electricidad y en el fondo el electrónico de la parte más de la aplicación de esta electricidad. ¿Ya? Así que eso es súper importante, chiquillos, que se lo lleven en la cabeza y que tengan claro las diferencias para que no se equivoquen al postular. Y esto es para cualquier carrera, no solamente a lo mejor para electrónica o eléctrica, sino que para cualquier carrera que ustedes quieran estudiar es bueno saber bien qué es lo que van a hacer en un futuro. No sé si quedan más preguntas, si quieren hacer más preguntas al chat. Yo igual les dejé ahí un correo por si necesitan contactarse con nosotros, si tienen alguna otra consulta, quizás después que les venga a la cabeza otra pregunta, otra duda, se pueden comunicar a extensión.ie@pucb.cl y nosotros vamos a derivar las preguntas o la consulta al profesor que pueda responderla. Pero no sé si queda ahora otra duda, chicos. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, agradecerles la asistencia a la charla, agradecerle al profesor porque estuvo muy entretenida la charla, muy buena. Y a Adrián, por supuesto, que siempre tiene la mejor disposición para colaborar, ¿ya? Así que, chicos, mañana hay una charla, no sé si quieren inscribir, de ingeniería eléctrica, ¿ya? Y civil eléctrica, ¿ya? Así que los dejamos invitados, se pueden inscribir a través del sitio web y del Instagram también está en el perfil del Instagram también está el acceso a los formularios para inscripción de las charlas, ¿ya? Así que bueno, muchas gracias y me despido de todos. Que estén muy bien. Muchas Adiós. gracias, igual, Nos chiquillos. vemos, chicos, que estén Que tengan bien. buen día. Muchas gracias por venir.